Actualmente en nuestro país estamos conmemorando las fiestas patrias. Quizás ya no se conmemoran como antes, pero nos dan pie para poder hablar sobre la libertad, la cual tiene aspectos positivos, pero también bastante paradójicos en la Biblia. Veamos, ¿existe la libertad para un cristiano realmente? Hola a todos y a todas, muy bienvenidas a Predicaciones Cristianas Evangélicas. En esta ocasión vamos a conversar de la libertad, pero antes de seguir más adelante quisiera entregar algunos saludos a unos nuevos suscriptores, a Chagui2363, Pau Pau, Gary Dyson, Chena Ismael, Iliana Guzmán, Felipe Cuevas, Carlos Exe y Jocelyn Millalén. Que el Señor les bendiga. Bueno, en esta ocasión vamos a conversar sobre la libertad. Y la libertad en la escritura tiene aspectos que son bastante positivos, pero también paradójicos. Cuando hablamos de la libertad, estamos hablando de esta capacidad de librarnos del pecado y de también tener autonomía para alabar, para bendecir al Señor, para reconocer sus maravillas y disfrutar de su creación. Pero esta libertad no debemos entenderla como algo absoluto, sino que está limitado y está delimitado por algunas ordenanzas, algunas enseñanzas y algunos aspectos bíblicos que debemos tener en cuenta. Cuando hablamos de libertad, el ejemplo primordial de libertad que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento es la libertad del pueblo de Israel respecto de la esclavitud en Egipto. Es Dios quien hace la obra y toma al pueblo de Israel y los saca de Egipto y los libera de Faraón. Pero esta libertad es llevada a cabo no por alguna obra o por las capacidades o por los méritos del mismo pueblo de Israel, sino que en primer lugar por la voluntad, por la gracia, por la misericordia del Señor, quien se acordó que los descendientes de su amigo Abraham estaban sufriendo en Egipto y fue, los socorrió y los libró de la mano del Faraón. En segundo lugar, esta libertad está supeditada a una obediencia a Dios y también a la credulidad, a la fe, al creer, porque la misma Escritura dice: no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartaros del Dios vivo, y pone muchos ejemplos de aquellos que no consiguieron efectivamente la libertad, sino que cayeron en el desierto por no seguir creyendo y seguir confiando en el Señor, por tener un corazón malo de incredulidad. Respecto a la libertad, queremos compartir con ustedes algunos versos que son muy aclaratorios. Vamos a leer en San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Que el Señor nos bendiga. Vemos cómo, para mantener esta libertad que había sido ganada por los israelitas mediante la obra de Dios que los sacó de Israel, ellos debían permanecer en obediencia. Vemos cómo en el Antiguo Testamento, en la época de los jueces, en la época de los reyes, y cómo muchos profetas proclaman la pérdida de la libertad nacional por parte de los israelitas debido a la desobediencia, o también a la pérdida de la libertad individual producto de deudas, de faltas económicas. En todos estos aspectos el Señor los podía liberar, ya sea a través de la redención nacional o ya sea a través de la eliminación de la esclavitud después de cierto periodo de tiempo, lo cual también estaba contemplado en las leyes de Israel. Ahora bien, el ser humano dice sobre sí mismo ser libre, que nadie lo gobierna, que nadie lo manda, que no tiene que obedecer, que no es esclavo de nadie. Sin embargo, la palabra del Señor señala que el ser humano es esclavo del diablo, es esclavo de su carne y es esclavo del pecado, ya que al obedecer al diablo, ya que al seguir su carne, ya que al hacer las obras de la carne, es esclavo del pecado y de la carne. El ser humano que dice ser libre solamente actúa en conformidad con el mal, haciendo lo malo, por lo tanto es esclavo de lo malo. Ahora bien, ¿qué es lo positivo de la libertad que el Señor ofrece? Que es el Señor quien nos puede liberar solamente de
la esclavitud del pecado, del mal y de la carne. Pero ¿qué es lo paradójico? Aquí viene la paradoja de la libertad cristiana, que salimos de la esclavitud de Satanás el diablo, pero caemos en la servidumbre o en la esclavitud de Dios. Es por eso que es paradójica la libertad. Y usted me dirá, pero hermano, ¿dónde dice en la Escritura que nosotros ahora somos siervos de Dios? En muchas partes dice, y eso significa exclusivamente la palabra siervo. La palabra siervo significa servidor, esclavo. Ahora nosotros tomamos esa palabra y la suavizamos, pero la Escritura, cuando está hablando de siervos, está hablando y está refiriéndose a nosotros mismos como siervos, como esclavos del Señor. Y cuando habla del Señor, está hablando del Kyrios, del dueño, del amo de los esclavos. Esa es la paradoja de la libertad cristiana. Ahora bien, como hemos leído, para permanecer, para seguir siendo discípulos del Señor, aquí el Señor Jesucristo en Juan 8:31 le dice a los que habían creído, no le está hablando a cristianos o a personas que no habían creído en Él, le dice a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis, hay que permanecer, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero ¿cómo podemos permanecer en la palabra? Obviamente que a través de la fe, a través de la oración, a través de la consagración, a través del cumplimiento, la obediencia a la palabra del Señor. Y ahí les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad, la Escritura, la obediencia, la fe en el Señor es la que nos da la libertad. El libro de Romanos nos habla de esta paradoja de la libertad. La libertad bíblica, como les decía, es positiva, es grata para nosotros porque podemos conocer lo que es la voluntad de Dios, pero también encierra una paradoja. Dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, es decir, esclavos de Dios. Eso está en Romanos 6:22. Por lo tanto, la libertad no implica en modo alguno la independencia respecto de Dios. Como les estaba diciendo, 18 de septiembre del año 1810 empieza el proceso de independencia de Chile. Ese proceso de independencia va a desarrollarse por un periodo aproximadamente de 16 años entre 1810 y 1826, cuando fueron eliminados o cuando fueron desarraigados, cuando fueron expulsados los últimos integrantes del ejército español de América. Pero tampoco el país fue libre, sino que tuvo que enfrentarse a una autonomía y el ciudadano promedio no fue que no le obedeciese a nadie, sino que ahora tenía que obedecer las leyes, tenía que obedecer al Estado, tenía que respetar las normas para poder sujetarse y para poder vivir en una república independiente. Así es también y pasa con nosotros. El hecho de ser libres del pecado no implica que nosotros volvamos a pecar, no implica que nosotros volvamos a caer en esta inconsecuencia de volver a pecar, sino que ahora nos hacemos siervos de Jesucristo. La primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, versos 15 y 16, dice lo siguiente: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es decir, nuestra libertad está limitada por la dependencia a Cristo. La libertad que Cristo nos entrega también nos libera no solamente de la muerte, de la tentación, del pecado, de las malas obras, sino que también nos libera del peso de la ley, pero no para hacer malas obras nuevamente o para pecar. La Escritura es clara y es categórica. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. Esta es la paradoja de la libertad, que ya no somos esclavos del pecado ni del diablo, pero sí somos siervos de Jesucristo. Que el Señor te bendiga y que este mensaje para este día sea de mucha bendición y para el Señor honra y gloria desde ahora y para siempre.